Hola, hola, buenas tardes a todas y a todos ustedes. Bienvenidos a Protección Preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela. Hoy les tenemos un tema extenso, amplio, remontándonos a la historia de hechos que se han suscitado en nuestro país, pero no solo en México, también tenemos personas que han cometido estos hechos en otros lados del mundo, principalmente en el vecino país del norte, y que han logrado tal impacto que la sociedad de alguna manera se espanta, se alerta ante estos hechos. Pero ¿qué pasa cuando esos hechos se dan en México? Se maneja mucho el amarillismo. De hecho, en la Ciudad de México hay periódicos, revistas que les manejan nota roja, no es más que policíaca, donde hay robos, homicidios, etc. Pero estos hechos tan relevantes en nuestra sociedad y que aún ahora se siguen dando, llamados hechos enmascarados, como vamos a ver ahorita, este tipo de eventos que se han dado por personas que tienen una faceta distinta, bifásicos, tienen empleo, salen de su casa a un horario establecido bien puntuales, llegan a su empleo, desempeñan sus funciones, son amables, educados, pero cuando dejan su trabajo y llegan a su casa, cambia la mentalidad y es cuando inician con sus delitos. Vamos a manejar el tema que se llama asesinos seriales de una manera histórica, así como nombres y lugares donde se han llevado a cabo estos hechos. Bienvenidos a Protección Preventiva. Saludos a todos los amigos abogados que conforman esta familia, a los amigos del Canal 22 Canaco, Sandra, Héctor Noguera, y a todos los amigos juristas que son parte de este centro. Bienvenidas y bienvenidos. Rosy Medina, saludos. Asesinos seriales. Lema de Protección Preventiva: la seguridad somos todos. Hay que evitar ser vulnerables, no solamente en la casa, familia, nuestra persona, en nuestro trabajo, en la vía pública, en cualquier lugar en que nos encontremos, debemos evitar ser vulnerables. ¿Cómo? Tratando de usar el medio llamado celular, porque es un gran distractor para todo, en todos lados, trabajo, oficina, casa, vía pública y más, cuando tenemos menores a un lado o nos los han encomendado. La seguridad somos todos. Tema de hoy: asesinos seriales. Ese taller está muy bueno, definitivamente, y gracias a las y a los amigos que ya se encuentran conectados, bienvenidas y bienvenidos. Tema importantísimo, muy bueno, muy bueno. Ya tenemos el link de acceso de su centro de protección preventiva. Solamente es necesario que aprieten el 1. El código de acceso es el 788-318-151, y para la apertura o el ingreso pueden apretar el 1 si se les dificulta un poco. Estamos en Twitter, Face, YouTube, Facebook Live, Instagram, en varias plataformas. Vamos a saber quiénes son o quiénes fueron. Bueno, algunos se encuentran vivos todavía, ¿verdad? Privados de su libertad. Asesinos en serie más famosos y crueles de la historia. ¿Qué pasa por la mente del ser humano que puede convertirse en asesino de un momento a otro cuando es una persona pasiva, educada, funcional? Bueno, la historia de la humanidad ha estado marcada por aterradores crímenes perpetrados por asesinos seriales y sangrientos que mataban a sus víctimas de manera cruel, macabra. Algunos de ellos incurrían hasta en el canibalismo. Otros cometían los crímenes y actuaban con brutal ferocidad, mutilando el cuerpo completamente, destazándolo y en algunas ocasiones tirándolos cerca de su domicilio. ¿Cómo? El dato que tenemos
de El Chacal, el asesino de Atizapán de Zaragoza. Y muchos de ellos más que ahorita vamos a ver, nos vamos a trasladar en el tiempo para ver el lado oscuro de la criminología y descubrir así sus historias. Por desgracia, el ser humano atenta contra individuos de su propia especie y se matan entre sí. Hemos hablado que el animal priva de la vida a otro, pero es un proceso en la biología llamado cadena alimenticia. El animal no mata por placer. Solo cuando se ve desterrado, erradicado de su territorio, que marca con sus aromas, por proteger a su hembra, a su familia, o por cadena alimenticia. No así en el ser humano, no así que existe tanta codicia, tanta avaricia, exceso de poder. Se meten varios factores aquí y el ser humano, como nos lo dice la información por medio de criminólogos, es el único ser vivo que se mata por placer o por ganas de tener más poder. Y como ya sabemos, esos individuos han sido clasificados como asesinos. El que priva de la vida a otro. Homicidio se castiga bajo las leyes penales con pérdida de la libertad. Homicidio en cualquier modalidad es homicidio porque se priva de la vida a alguien. El menor de ellos es el homicidio imprudencial o en riña, que incluso en ocasiones puede alcanzar alguna medida cautelar, pero sigue siendo homicidio, aún de manera imprudencial, hasta llegar al homicidio más elevado, que es el de brutal ferocidad, homicidio calificado con agravantes. Ahora bien, un tipo en concreto de estos son los asesinos en serie, que tienen como características, atención, distintivas, que han matado a más de 3 víctimas en lugares y en momentos diferentes, presentando así en su vida algunos periodos de inactividad. Estos asesinos seriales, algunos de ellos son inteligentes, muy cerebrales, muy pensantes. Dejan pasar algún determinado tiempo para volver a actuar. Y se creen tan listos que en ocasiones retan a los investigadores policíacos, dejándoles notas, dejándoles señales para que sean perseguidos, y para ellos, en su mente distorsionada, hacerlo como un juego, el gato y el ratón. Muchos se remontan a Jack el Destripador, muchos tratan de imitar a un actor estadounidense, Anthony Hopkins, y echan a volar la imaginación, pero atención, ya detonó la enfermedad, ya traen en el interior las ganas de matar. ¿Y cuáles serán los asesinos? Bueno, estoy manejando aproximadamente unos 20 más famosos y de los últimos hechos que tenemos, pero son famosos y que están en varias partes del mundo. Ahorita vamos a saber quiénes son cada uno de ellos, los hechos que realizaron, cuándo y de qué manera. Entendemos por asesino en serie a un individuo que ha matado como mínimo a 3 personas, como mínimo, eso ya es serial, en lugares y momentos diferentes, intercalados con tiempos de descanso, sin cometer algún crimen. La motivación para ejecutar el asesinato es psicológica, es decir, normalmente se canaliza por impulsos internos, como buscar sensación de poder y no por causas externas, como vengarse de la víctima. El asesino necesita sentir que es poderoso cuando ya tiene a la víctima, cuando la tortura, cuando la lastima, e incluso desmembrar aún estando con vida. Al asesino eso le hace sentir poder sobre la víctima.
no lo dicen los psicólogos. Del mismo modo, en ocasiones se sigue un patrón común entre los diferentes asesinatos, como el modo de ejecutar el asesinato, al momento, temporal o espacial, y es característica de la víctima. Es interesante conocer cuál es su historia, ya que en ocasiones es habitual que muchos de esos asesinos, atención, como lo hemos manejado siempre, todo viene de la raíz, todo viene de la familia. En ocasiones es habitual que muchos de esos asesinos tuviesen infancias complicadas, aunque no siempre se dé esta circunstancia. Se rompe el patrón, se rompe el molde. Y ahora, con los avances, con los estudios, con las capacitaciones, nos dicen que así como aprendiste una mala conducta, puedes desaprenderla, puedes volver a modificar ese patrón de mala actitud o mala conducta que tienes por uno que es el positivo, el proactivo. Entonces, en ocasiones es habitual que muchos de esos asesinos tuvieron infancias complicadas, aunque no siempre se da esa circunstancia. Pero también es sorprendente conocer qué explicación dan de su actuación y de el por qué cometen o cometieron estos crímenes. Del mismo modo, es curioso cómo en algunos casos el asesino se puso en contacto con la policía. Ya están desquiciados e inicia el juego del gato y el ratón, de el malo y el bueno, y para la persecución, para que investiguen. Es un juego que tienen los seriales. Se puso en contacto con la policía, los medios de comunicación, mediante cartas, buscando la provocación y humillación de las fuerzas policiales. Y como aún así algunos de esos criminales siguen sin identificar, han cometido algo así que se llama el crimen perfecto. Precisamente por eso han detonado tanto ahora los peritos en criminalística, criminología, una carrera que hasta antes del año 2000, la criminología era una carrera no tan explotada. Quien concluía la licenciatura en Derecho tendría que tomar la especialidad en criminología. Al no haber tanto campo de acción para desarrollar esa línea de trabajo, tenían que introducirse a prisiones, a causar alta como criminólogos para hacer estudios a los procesados, indiciados, sentenciados. Una carrera no tan explotada. Ahora, esa carrera está en alza, está en boga. A continuación, haremos mención de algunos de los asesinos seriales más famosos y temidos de la historia. Ted Bundy. Atención, iniciamos con algunos de los más famosos que causaron revuelo en la sociedad. Ted Bundy confesó haber cometido 30 asesinatos en un periodo de 4 años. Vamos a hablar de asesinos seriales de tiempo atrás también, de 1974 al 78, solo en 4 años privó de la vida a 30 personas, aunque se cree que el número asciende a más muertes. Como rasgos característicos de sus asesinatos, todas las víctimas fueron mujeres, y curiosamente hay un patrón que siguen estos sujetos: siempre privan de la vida prostitutas. Alguna situación mental de infancia traen arrastrando. Como rasgo característico de sus asesinatos, todas las víctimas fueron mujeres jóvenes, entre 12 y 22 años, y muchas de ellas universitarias. Lo macabro de sus crímenes era que después de asesinarlas las violaba y desmembraba, llamado brutal ferocidad. Durante sus primeros años de formación, llevó una vida normal siendo un buen estudiante y licenciándose en Psicología y Derecho. Debido a sus estudios, decidió autodefenderse y, dado su carisma, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Pero finalmente las autoridades determinan su muerte en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, contando él con 42 años de edad. Ted Bundy, con 42 años, 30 homicidios en 4 años. Y todas mujeres.
John Wayne, más conocido como el payaso asesino. Ese fue un asesino serial que secuestró, violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 14 y 21. Pero si creemos que solamente ha matado mujeres, hombres, también hay quienes son homofóbicos y han privado de la vida a este género. Bien, el apodo del payaso asesino se debe a que Wayne actuaba en fiestas para niños vestido de payaso. Él mismo había diseñado su disfraz y se puso Bobo el Payaso como nombre. Fue él mismo quien en el 78 confesó los asesinatos, indicando a la policía dónde se encontraban muchos de sus cadáveres. La mayoría enterrados en su propia casa, en el sótano, y al quedarse sin espacio en esta, empezó a enterrarlos en el río Des Plaines, cerca de su domicilio. El 10 de mayo del 94, a la edad de 52 años, después de haber sido sentenciado a diversas cadenas perpetuas, como es el estilo de Estado de la Unión Americana, y pena de muerte, fue ejecutado con la inyección letal. 33 hombres, y ahí está manejando adolescentes y hombres jóvenes entre 14 y 21 años. 33 muertes. John Wayne, el payaso. Charles Manson es uno de los asesinos en serie y sectarios más conocidos de todos los tiempos. Fue el líder de la secta organizada por él mismo, denominada Familia Manson, realizando sus delitos en California. Se le atribuyen 2 muertes donde su participación fue directa. Aunque se cree que fue el investigador de 7 asesinatos más, entre otros crímenes como robos y asaltos. Sus asesinatos fueron brutales. Tuvieron como víctimas, atención, a personas conocidas como la casa de la actriz Sharon Tate, quien al momento en que la mataron estaba embarazada. En el 72 fue sentenciado a cadena perpetua después que la pena de muerte fuera eliminada del estado de California. De este modo, permaneció en prisión hasta el día de su muerte, el 19 de noviembre de 2017. Contaba con 83 años de edad y pues fallece a causa de un paro y cáncer en el colon. Jack el Destripador. Él es conocido por ser uno de los asesinos de serie sin identificar más famosos de la historia, y se han realizado múltiples obras de teatro y cintas inspiradas en Jack el Destripador. Los asesinatos fueron realizados en Londres, en Whitechapel, en el 1888, y tenían como víctimas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pese al extenso trabajo realizado por la policía, no lo podían identificar, ni identificar al culpable, aunque hubo más de 100 hombres sospechosos. Es conocido como Jack el Destripador, ya que en una de las 3 muertes se le atribuyen que firmó con este seudónimo. Atención, del mismo modo, el nombre por el cual es conocido también es debido a su forma de matar y mutilar a sus víctimas, hecho que también hizo pensar que pudiera tener conocimientos tanto de medicina o carnicería. Jack el Destripador. Jeffrey Dahmer. Jeffrey, también conocido como el carnicero de Wickwat, fue un asesino en serie estadounidense que tuvo como víctimas, atención, a varones a quienes ofrecía dinero a cambio de hacerles fotografías. Atención con esa información. A cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con él. Sus asesinatos fueron perpetrados
de 1978 al 91, teniendo como víctimas a 17 hombres, a quienes mataba para después violar y desmembrar. Por si no eran ya bastante perturbadoras las prácticas ya planteadas, también confesó haber realizado canibalismo con algunas de sus víctimas. Y al ser detenido por la policía y confesar sus asesinatos, dio como argumento que su propósito era conseguir que las víctimas se quedaran con él. Quería que sus amantes fueran zombies y que obedecieran pues todo lo que él decía. Qué lógico, estaba brincado. Al ser encarcelado no se le permitía relacionarse con otros presos para protegerlo de ataques. Aunque después de que él pidiera tener contacto con los demás reclusos, empezó a hacer tareas en compañía de otros. Después de una pelea con uno de los presos, fueron encontrados los dos gravemente heridos. Otro de los delincuentes encarcelados, Christopher Scaber, dijo haberlos matado a los dos, tanto a Jeffrey como al otro que se peleó con él. Bien. Hay alguien que también, pues, le llamaron el asesino del Zodiaco, y este es uno de los misteriosos asesinos en serie sin identificar. Él es el asesino del Zodiaco, quien en 1968 y 69 en California le atribuyen 7 víctimas, 4 de hombres y 3 de mujeres, aunque en una presunta carta enviada por él mismo, dijo que había matado a 37 individuos. La mayoría de las veces los escogió para que sus víctimas fueran sus parejas. La policía ha tenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos también, Arthur Lake Allen, aunque al comparar su ADN con el encontrado en las cartas que había enviado el asesino, fue descartado. El caso quedó inactivo en 2004, aunque dada la presión de la gente para que se reabriera, volvió a activarse en 2007. El asesino del Zodiaco. Richard Ramírez, también conocido como el acosador nocturno. Este realizó sus crímenes entre el 84 y 85 en la ciudad de Los Ángeles. Como dato curioso, apunta también que estuvo vinculado en el satanismo. En primer momento sus prácticas consistían en golpear y violar, pero posteriormente sus conductas se volvieron sádicas, llegando a matar a sus víctimas, atribuyéndosele 14 muertes a manos de ese asesino en serie. Mataba indistintamente, sin tener en cuenta raza, edad o sexo. Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía y explicar que su marido había sido asesinado y ella violada por Richard Ramírez, el cual se había ido de la ciudad. Al volver, sin saber que estaba en busca y captura con toda la ciudad llena de sus fotografías, fue interceptado y linchado, teniendo que ser la propia policía quien lo salvara de morir linchado. En el 89 fue hallado culpable y condenado a muerte, aunque murió a causa de una insuficiencia hepática, el 7 de junio de 2013, contando con 53 años de edad. Anso. El vampiro de Düsseldorf, Peter Kürten, más conocido como el vampiro de Düsseldorf. Este fue un sangriento asesino en serie y agresor sexual en Alemania. Atención, en 1929. Su modus operandi consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Posteriormente, confesaría que en alguna ocasión había bebido de la sangre de sus víctimas. De aquí, pues el mote del vampiro. El 24 de mayo de 1930 fue arrestado y acusado de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Fue hallado culpable de estos crímenes e intentaron que no se le disminuyera la condena, aludiendo que ya tenía males mentales.
Finalmente, el 2 de julio del 31 fue ejecutado cortándole la cabeza con una guillotina. La historia no deja de sorprender, ya que posterior a su muerte se diseccionó y momificó su cabeza, siendo posible verla actualmente expuesta en un museo de Wisconsin Dells en Estados Unidos. El vampiro tomaba la sangre de sus víctimas. El modus operandi de este asesino puede ser más pautado y presentar unas características definitorias, aunque en otras ocasiones no sigue un patrón tan estricto y mata a todo tipo de víctimas, sin tener en cuenta ningún aspecto en concreto, ni el sexo, ni la edad, ni la ocupación o raza. Aquí presentamos un recorrido por la historia de los asesinos seriales más famosos en México, desde el chalequero hasta la mata viejitas, que todavía se encuentra privada de la libertad, como bautizar los medios a Juana Barrazas, una mujer detenida en 2006 y sentenciada a 759 años, unas de las sentencias más elevadas que ha dado México también, no solo a ella, también a personas que han incurrido en delitos de privación ilegal, secuestros, homicidios, pero estas son unas de las más elevadas. 759 años de prisión por el asesinato de 16 personas adultos mayores y todas mujeres. Andrés M., atención, feminicida serial de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Andrés aparentaba ser un buen vecino, pero recientemente se descubrió que en la casa donde vivía, en Lomas de San Miguel, municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, almacenaba objetos y restos de varias mujeres, por lo que se le señaló que podría tratarse de un feminicida serial. Y ahorita vamos a ver qué sucede con él. Él en el empleo era una persona que trabajaba. De acuerdo con unos vecinos, Andrés N., el hombre en apariencia era tranquilo e incluso participativo, ya que hace unos años fue incluso presidente de la colonia. Acá en Zaragoza. Sin embargo, algunas vecinas refirieron que el hombre tenía la costumbre de acercarse a ellas y decirles piropos que las incomodaban, o sea, que las molestaban. Tras catear la casa de Andrés M., la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizó restos óseos, credenciales de elector, ropa, calzado y bolsas de mujer, además de libretas con varios nombres, cassettes y videos, así como maquillaje femenino. Ya no cabía ni las enterraba en el piso de su casa, en el patio. Andrés M. asesinaba a sus víctimas y después las descuartizaba para comérselas según sus propias declaraciones. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades. Andrés M. Tenemos en el Estado de México también, en Ecatepec, al monstruo de Ecatepec, que el monstruo de Ecatepec siguió dando de qué hablar este 21, ya que en febrero fueron sentenciados a prisión vitalicia Juan Carlos Hernández, atención aquí, era una pareja, Juan Carlos Hernández Bejar y Patricia Martínez Bernal, por el asesinato de una menor de 13 años, ocurrido en abril de 2012. En ese año, la pequeña fue asesinada por la pareja al acudir al domicilio donde residían, ubicado en la colonia Jardines de Morelos, en el municipio de Ecatepec. Carlos atacó a la pequeña con un arma blanca hasta dejarla sin vida. Luego mutiló su cuerpo y su pareja, Patricia Martínez, le ayudó a guardar los restos en bolsas de plástico, atención, y un costal. Después las llevaron a un terreno baldío de la colonia Lázaro Cárdenas. Carlos y Patricia fueron detenidos el 4 de octubre de 2018, cuando llevaban en una carriola restos de una persona. La pareja también había vendido a una bebé de 2 meses
hija de una de las víctimas. Hasta el momento han recibido sentencias por al menos 10 delitos, de los cuales 9 fueron catalogados como feminicidios. Otro asesino famoso, el monstruo de Toluca, Estado de México. En el 19, los padres de Jessica, una chica de 23 años, reportan su desaparición. Las investigaciones llevan a las autoridades al domicilio de Óscar García, que ya se había escapado. En la casa se localizó el cuerpo sin vida de Jessica y de otras 2 mujeres. Durante su fuga, el feminicida publicó sobre sus crímenes en redes sociales hasta que fue detenido después de 37 días de persecución y búsqueda. Después de que capturan a Óscar, confesó haber matado a su propio padre en el año 2006, así como a una 4ª mujer y al padre de ella. Hasta el momento, el monstruo de Toluca enfrenta 5 procesos penales. Uno por el asesinato de una joven de 23 años, el otro por la muerte de una mujer de 25, así como una violación ocurrida el 1 de septiembre del 18. Y aquí lo vinculan en 2017 a proceso. El monstruo de Toluca. Joven. Hay uno que tiene el apodo de Coqueto, también asesino serial, y pues el dato nos arroja que el 26 de febrero del 12 se dio a conocer la detención de César Armando Librado, el Coqueto, que cuenta con 21 años de edad, bueno, al momento de su detención, chofer de transporte público en el Valle de México, quien había cometido 8 crímenes, de los cuales violó igual número de mujeres y asesinó a 7. En entrevista con personal del Ministerio Público, el Coqueto confesó haber cometido los crímenes que se le imputaban y dijo: violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 por miedo a que me denunciaran. Días después de su captura, Librado Legorreta se fugó de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, donde permanecía detenido. Sin embargo, atención aquí lo que pasa con su fuga. Después de su escape, al saltar de una ventana, sufre una lesión que lo deja cuadrapléjico. Y en diciembre del 12, en la Sala 7 del Juzgado de Control de Procesos y Juicios Orales, con sede en Barrientos, el juez Juan Arturo Velázquez Méndez dicta sentencia acumulada de 240 años de prisión al feminicida César Armando Librado Legorreta, además del pago de una multa. El caníbal de la colonia Guerrero. El 8 de octubre del año 2007, un periódico de la Ciudad de México informa sobre la detención de José Luis Calva Cepeda, luego de que fue encontrado dentro de su departamento el cuerpo desmembrado de Alejandra G., su pareja, quien se encontraba en calidad de desaparecida. En la detención, Calva Cepeda intenta huir y se lanza del edificio donde vivía. Fue atropellado y trasladado al hospital de Joco, en la Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza, debido a las lesiones que tuvo. Las autoridades se encuentran culpable a José Luis Calva por los asesinatos de 3 mujeres. Además, fue acusado de cometer actos de canibalismo al encontrar uno de los cuerpos dentro de un refrigerador y tras revelar que comía partes de sus víctimas, pero tampoco lo pudieron comprobar. El 31 de octubre, la Procuraduría dio a conocer la autobiografía del caníbal de la Guerrero, encontrada en su casa el día de detención. Ahí manifestaba los deseos suicidas que tenía desde la adolescencia. Ya venía arrastrando. Después
que personal de la Procuraduría Capitalina indicara que el perfil de José Luis Calva era el de un homicida serial y un sujeto que debe ser tratado como de alta peligrosidad por el alto riesgo social que representa, el 11 de diciembre de 2007 el caníbal se suicida dentro de su celda que tenía en un reclusorio preventivo Varonil Oriente. Ya tenía deseos suicidas desde que era joven. Ahora, también otro homicida o serial, el chalequero. Este mató a 20 mujeres en 8 años y todas ellas eran prostitutas. Las golpeó, estranguló, decapitó en zonas del centro de la Ciudad de México. Lo compararon con Jack el Destripador, porque fueron contemporáneos y es el primer asesino serial que se tiene en México, bueno, al menos se tiene registrado en nuestro país. El chalequero. Vamos a trasladarnos a fechas anteriores para que veamos que no solamente en este siglo se han dado homicidas seriales en potencia. En 1880 y 1888 este hombre mató a 20 prostitutas, el chalequero. Crónicas de la época lo describen como un hombre que, a pesar de ser casi analfabeto, actuaba de manera muy educada con las mujeres para ganar su confianza. Pero en realidad era un ser pendenciero, vil, ególatra y manipulador. El mote del chalequero provino de un estilo de vestir muy propio, pues dice que solía llevar pantalones entallados, faja y un chaleco. La policía lo detiene el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas o familiares de una de sus víctimas. Las autoridades no pudieron comprobarle su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero no bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, el entonces presidente Porfirio Díaz revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años de prisión en San Juan de Ulúa, en Veracruz, de donde fue liberado por error en 1904. Al salir de la cárcel, tuvo una última víctima. Saliendo, volvió a matar. Antonia, una mujer de edad avanzada, a quien violó y golpeó, y era de tercera edad, y degolló. Su detención se atribuye a un reportero que investigó el caso y comparó el asesinato con los ocurridos años atrás. Volvió a la cárcel en 1908, solo 4 años de que por error lo dejan ir, y a los 4 lo aprenden por un nuevo homicidio. Carlos Román, uno de los primeros criminólogos mexicanos, concluyó que también el llamado degollador del Río Consulado, así lo apodaron posteriormente por la última víctima que tuvo cuando fue aprendido en el año 4. Ahora bien, porque ahí encontraron a la anciana asesinada. Era un criminal nato a quien describió como un degenerado moral y violento. Gregorio Cárdenas. Gregorio Cárdenas, de hecho hay libros de él, lo han hecho público y lo han incluso puesto en un lugar, porque dentro de la prisión se puso a estudiar y pues tuvo mucha fama y ganó adeptos incluso dentro de la prisión al ayudar a los reclusos a su defensa, y tenía permiso para salir y regresar. Vamos a saber quién fue Gregorio Cárdenas. Conocido como el estrangulador de Tacuba, cometió sus crímenes entre agosto y septiembre de 1942. Sus víctimas fueron una compañera de la carrera de ciencias químicas y 3 prostitutas. Con ellas primero tuvo relaciones sexuales y después las ahorcó y enterró en el jardín de su casa. Pero en 1942 confesó sus crímenes
luego de que su madre lo internara en un hospital psiquiátrico. Ya preso en Lecumberri, Goyo fue un personaje singular en la cárcel. Iba a clases de psiquiatría, recibía visitas familiares, sostenía relaciones con las enfermeras e incluso tenía licencia para salir de la prisión de Lecumberri cuando él quisiera. Obtuvo su libertad en 1976 por un indulto del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez González. Y ese año la Cámara de Diputados le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social, ya que durante su estancia en prisión se aprendió bien el Código Penal y se convirtió en abogado de otros internos. La Cámara de Diputados de Goyo Cárdenas. Bueno, Higinio Sobera, el Pelón. Su primer asesinato reportado por los medios de comunicación se da en el año 1952. Su víctima primero fue un chofer del entonces Miss México, Ana Berta Lepe. Se trataba de un capitán del ejército a quien disparó en la céntrica avenida Insurgentes y la calle de Yucatán, ahí en la colonia Roma. La prensa reporta que luego del crimen, el Pelón se refugió en los brazos de su madre, quien lo sobreprotegía de un padre violento, ya que algunos libros lo identifican como un industrial o hacendado del estado de Tabasco. La madre lo refugió en un hotel y de ahí salió en bus. La mamá todavía busca a una prostituta para que tuviera relaciones con él. Bueno, su siguiente víctima fue una mujer que no conocía y quien se negó a tomar un café con él. Se negó a la invitación. La secuestró, la llevó a un hotel de paso y ahí la mató. Las autoridades solo pudieron comprobar esos dos homicidios, pero sospechaban que era responsable de más muertes. Y en la cárcel de Lecumberri, el doctor criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, Alfonso Millán y José Sor Casao lo someten a exámenes y le diagnostican esquizofrenia paranoica. Y fue enviado a un manicomio de ahí de Lecumberri, lo envían al manicomio de la Castañeda. Allí lo llamaron el psicótico muralista. Atención con lo que hacía, porque con su propio excremento pintaba murales en las paredes de su celda, de donde estaba internado. Al obtener su libertad, muchos años después, corrió la leyenda de que se le veía deambular en el bosque de Chapultepec, dándole migajas de pan a los animales, a las aves. El Pelón, Higinio Sobera. Macario Alcalá, el Yacam mexicano. A este hombre solo pudieron comprobar el asesinato de 2 prostitutas, pero siempre hubo la sospecha que mató a más de 12, por lo menos. Sus crímenes ocurrieron en la década de los 60 en la Ciudad de México y la prensa también le da el mote de Jack el Destripador. Si hacemos alusión a esto y comparativas, los asesinos se querían comparar con Jack, pero querían ser el Jack mexicano, Jack Destripador en México. Y bueno, las mismas fechas y aquí sus crímenes ocurridos en los 60 de la Ciudad de México, y la prensa lo llama Jack porque él mismo se identificó, se autonombró así en un juicio. Procedía de una familia de escasos recursos, cuando mucho cursó la educación básica y su vida estuvo marcada por un fracaso. Durante un tiempo fue miembro de infantería de la Guardia Presidencial, pero fue despedido por incompetente e indisciplinado. Después se dedicó al boxeo, pero tampoco tuvo progreso. Luego entró a trabajar como policía preventivo. Atención, aquí lo que pasa. Bajo el nombre falso de Fernando Ramírez Luna, pero también fue despedido tras ser acusado y hallado culpable de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza durante un arresto. Estuvo casado y tuvo varios hijos.
Durante las investigaciones de los homicidios y posterior juicio, su esposa declara que Macario se siente superior a todo aquel que lo rodea. Fue detenido por el crimen de una mujer de nombre Julia, que fue hallada muerta en un hotel en septiembre del 62. En el espejo, Macario les deja un recado, atención, escrito con lápiz labial que decía Jack Mexicano, y retaba a Cueto, el jefe de la policía en ese tiempo. Ese mismo mes fue detenido y llevado a prisión, condenado a una pena de 60 años. El Jack Mexicano. Las hermanas Valenzuela, alias las Poquianchis. Atención, ellas eran oriundas de Jalisco y lo que llegan a hacer a esta ciudad. Así fueron conocidas las hermanas González Valenzuela, María Luisa y Delfina, quienes atribuyeron el asesinato se les atribuye el asesinato de al menos 150 personas, en su mayoría prostitutas, y vamos a saber por qué. Ellas trabajaban en los burdeles. Las autoridades presumían que muchas de sus víctimas fueron enterradas vivas. Eran originarias del Salto, Jalisco, y durante su infancia fueron víctimas de violencia familiar. Para huir del maltrato de su padre, Carmen se fuga con su novio, cuando era un adolescente, pero su padre la encontró y la encarceló en prisión municipal. Las hermanas trabajaban como obreras en una fábrica textil, donde recibían sueldos míseros. Al morir sus padres, ahí reciben una modesta herencia, y que es la misma que ocuparían para abrir un prostíbulo y comenzar con sus crímenes. Ganaron fama por su bar en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, donde las llamaron las Poquianchis. Reclutaban mujeres con engaños y las obligaban a dar sexo servicio. El 6 de enero del 64 fueron detenidas después de que una de sus víctimas se les escapa y denuncia. Las autoridades encuentran un pequeño cementerio con restos humanos de sus víctimas. La historia inspiró a Jorge Ivánguigoitia para escribir su novela Las Muertas, que sirvió de guión para una película del mismo nombre, dirigida por Felipe Casals. Ivánguigoitia. Las Poquianchis. 150 víctimas. Juana Barraza Sampeo, la Mata Viejitas, uno de los últimos y detonantes hechos que también estremeció ha estremecido a la ciudad, al país. Un segundito, estamos actualizando, no se vayan. Un segundito. Sí, Juana Barraza Sampeo, alias la Mata Viejitas, fue luchadora, la dama, y le llamaban la Dama del Silencio. Esa mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos. Atención, 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre el año 1990 y 2006 en la Ciudad de México. Entraba a la casa de sus víctimas haciéndose pasar por enfermera y después les mataba y robaba. Por ello la prensa la identifica como la Mataviejitas. Esta mujer también tiene una sentencia altísima, 759 años de cárcel, y sigue presa en el penal de Santa Marta, donde ha reclamado su inocencia. Pero eso lo ha hecho ante varios medios de comunicación y revistas, en sus entrevistas que le han hecho. Tras 9 años de prisión, en julio del 15, contrajo matrimonio con otro interno, pero un año después se divorciaron. Un dato llamaba la atención de ella: siempre vestía de rojo al cometer sus crímenes. Barraza la Mataviejitas.
Raúl Ociel, el sádico. Secuestraba a sus víctimas, todos homosexuales, a quienes ahorcaba, descuartizaba y colocaba su cuerpo en maletas que abandonaba en las inmediaciones del metro Chabacano, entre Alcaldía Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en la colonia Asturias, en la Ciudad de México. Y dice que no se arrepiente de lo que hizo. Y de tener la oportunidad, él lo volvería a hacer. Así lo declaraba. Solo que sería más cuidadoso para no ser más atrapado y no cometería los mismos errores que llevaron a su detención. De lo único que se arrepiente es por lo que está pasando en su familia. Luego de su detención de enero de 2006 fue condenado a 288 años de prisión. Joven Ociel, el sádico. José Luis Calva, el caníbal, lo señalan como responsable de 3 homicidios de mujeres, su pareja y una exnovia y una prostituta. Pero no solo eso, comprobaron que se comía partes de sus cuerpos. Y por eso le llamaron el caníbal de la Guerrero, porque vivía y operaba en esa colonia del centro de la Ciudad de México. Fue detenido en octubre 8 de 2007 y muere el 11 de diciembre de ese mismo año, suicidándose en una celda. En su celda lo hizo con un cinturón. Caníbal de la Guerrero. Hubo antes otro libro rojo donde se publican los asesinos seriales, los delitos más relevantes que se han dado en el país, pero este es de la Ciudad de México. En 1870 por escritores liberales como Vicente Riva Palacio, Manuel Paido, y se presume que hasta Manuel Zarco, quienes hicieron una recopilación de los crímenes más sonados de su época. La nota roja es desde entonces un plato fuerte en la oferta informativa mexicana y los asesinos en serie son protagonistas principales. A través del recuento de crímenes y asesinatos, tanto de los clásicos individuales como de los colectivos que nos acuden por oleadas, es posible narrar una crónica del país. ¿Y cómo se clasifican los criminales según César Lombroso? Bueno, ya hemos mencionado que él dice que está el loco, el histérico y el alcohólico y el patoide. Este último es el que delinque por impulsos, cruzando la línea de la cordura y la locura. De un momento a otro está bien y de repente detona. Y los 3 tipos de delito, según Rafael Garófalo, dice que el criminal nato no tiene sentimientos de altruismo y de probidad, por lo que puede cometer el delito cuando se le presente la oportunidad. El delincuente violento no tiene sentimientos de piedad, por lo que comete delitos violentos. Y el ladrón es el que atenta contra la probidad. Garófalo dice que sus teorías gravitan en torno al concepto de delito natural, que definió como la lesión de aquella parte de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad o probidad, en la medida media en que son poseídos por una comunidad y que es indispensable para la adaptación del individuo en la sociedad. Bien, la verdad, tenemos infinidad de asesinos seriales. Han pasado por la historia de México, del vecino país, de Europa, muchísimos, pero no quisimos dar más información porque nos íbamos a tardar, yo creo que 2 o 3 sesiones. Hicimos un recuento de los asesinos seriales que han detonado más en la sociedad, dependiendo de varias épocas. Ya vimos que desde 1884, 1960, en los 60 y los últimos hasta el 16, donde la mata viejitas sigue privada de la libertad por dedicarse a privar de la vida a personas de tercera edad. Sentencias elevadísimas, 728 años de prisión.
sentencias acumulativas, aunque la Constitución nos marca que solo pueden estar presos 50 años y no más. Pero bien, la verdad, esperemos que les haya interesado, se hayan metido a ese tema, que sí, la verdad, está totalmente interesante el conocer un poco de historia sobre los homicidas, asesinos que hemos tenido aquí en México, y algunos que pues tienen actitudes copiadas, ¿verdad? Todos han tratado de copiar de alguna manera a homicidas de otros países. Muchos de ellos han querido ser copia, compararse o ser mejor que Jack el Destripador, que fue un homicida pues también de antaño, totalmente famoso, pero en México esa fama de Jack ha quedado atrás, ya que ahora los homicidas seriales desmembran e incurren en canibalismo. Y lo peor, el homicidio con brutal ferocidad, cuando ya no caben en su refrigerador, tienen que escarbar en el patio, tapearlos con cemento, y en ocasiones han sido detectados cargando bolsas con restos humanos o en una carriola para dejarlos regados. O como el que acabamos de ver, el sádico, que ahí entre Chabacano, en la colonia Asturias, en la Ciudad de México, dejaba los restos de sus víctimas. Esos asesinos seriales se han hecho famosos de un momento a otro por los ilícitos que han cometido. Y eso lo damos como historia, como cultura general, para que estemos documentados. No solamente hay 8, 10, 20, infinidad de asesinos seriales, y que han pasado por la historia, y que si no controlamos lo que tenemos, lo que somos, de un momento a otro, como lo hemos visto, gente pasiva, gente trabajadora, puede detonar. Recordemos que la seguridad somos todos, hay que protegernos, cuidar nuestra familia, nuestros bienes y a nuestra persona. Esperemos haya sido de su interés este tema. Considero muy bueno la historia de los asesinos seriales. Tenemos un tema muy bueno para el próximo lunes. Que tengan excelente tarde todas y todos ustedes. Gracias por ser parte de la familia Protección Preventiva. Como siempre lo decimos, pura gente bonita en este centro. Que tengan excelente tarde todas y todos.